En Mar del Plata, hace aproximadamente 2 años, hubo la caída de una niña desde la vereda pública al playón de estacionamiento del balneario Bahía Bonita. Tuvo heridas, no fue fatal, gracias a Dios, tuvo heridas graves, pero debido a ello, el bloque de la Unidad Ciudadana presentaron un proyecto pidiendo al Poder Ejecutivo que colocaran mallas de contención para evitar cualquier tipo de accidentes desde esa altura. Nosotros tenemos algo medio similar también en la costanera, hay un paredoncito, obviamente eso contiene, pero aparte de esas vallas, ellos estaban pidiendo poner mallas abajo, redes, para que si un niño o una persona que por ahí está haciendo alguna travesura o de alguna manera cede la valla esa, pueda ser atajado y no tener algún problema. Dios diseñó una red de contención para proteger a sus hijos. Un sistema para que nosotros podamos mantenernos en línea, en comunión con Él. Un sistema en la iglesia para ir en busca de aquellos o de aquella oveja que se ha descarriado de los caminos de Dios y se está apartando de la comunión con Él. Y ese sistema, esa red de contención, el Señor Jesucristo la describe en Mateo capítulo 18. Los invito a buscar en Mateo capítulo 18, continuando con nuestro estudio, donde Mateo 18, versículo 15, vamos a leer hasta el versículo 17 por ahora. Vamos a concentrarnos hoy en el versículo 15 porque hay mucho para decir, mucho para aprender de este pasaje. Pero para ver todo lo que es el contexto, vamos a leer varios versículos. Mateo capítulo 18, versículo 15 dice así: Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia, y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. El Señor Jesucristo, en realidad la Trinidad, no desea que nadie se pierda, no desea que un hijo de Dios arruine su vida en el pecado. Y Dios bien sabe que el pecado arruina nuestras vidas. Y entonces ha diseñado un sistema, ha diseñado esta red de contención para que en la iglesia de Cristo las ovejas no se alejen y se pierdan, para que los hermanos no se alejen y arruinen sus vidas en el pecado. Y nos ha incluido en ese sistema de contención. Esta palabra que dice en el versículo 15, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele. Esa palabra reprender significa refutar o amonestar. Significa mostrar a una persona que está mal, que se está apartando de Dios, que está cometiendo un pecado. Y esa es la responsabilidad que nos cae sobre cada uno de nuestros hombros como hermanos en la fe, de ayudar a un hermano que está en pecado para mostrarle que se está desviando de los caminos del Señor, que se está alejando del camino del Señor, para poder restaurarlo. Así que Jesús va a enseñar acerca de la necesidad de confrontar el pecado en la vida de un hermano, no como jueces, sino como salvavidas. Aquellos que hemos estado en la iglesia por unos años, podemos mirar a nuestro alrededor, obviamente hoy con la lluvia, por ahí tenemos menos números también, pero podemos mirar a nuestro alrededor y notar que habían personas que solían asistir a las reuniones que ya no están con nosotros. Y no me refiero a aquellos que son de riesgo, que no están porque son de riesgo del COVID-19. Tampoco me refiero a aquellos que se mudaron a otra ciudad o que están participando en otra iglesia. Me refiero a aquellos que se alejaron de la comunión
con Dios y de la comunión con los hermanos, y se fueron apartando poco a poco de los caminos del Señor. Y hoy día, cuando los ves, no te darías cuenta que son creyentes por su forma de hablar, su forma de vivir y por sus prioridades. Si que te encontrás con ellos te dirían, ¿no? Sí, yo soy creyente, un día acepté a Jesús como Salvador personal, pero su vida no lo demuestra. Esas personas necesitaban, y aún necesitan, un hermano o una hermana que los ame suficiente para hacer el trabajo sucio, podríamos decir, de confrontarlos con su error para que puedan ser restaurados. Y en esta mañana me gustaría ver 5 aspectos de la reprensión, de esta pequeña palabrita que tenemos en el versículo 15. 5 aspectos de esta reprensión de que tú y yo somos responsables de hacer como parte de este sistema de protección, de contención para los hermanos en Cristo, para que no pierdan sus vidas en el pecado y en el mundo. En primer lugar, vamos a ver la base teológica para la reprensión, y con eso no quiero ahuyentarlos. La palabra teología significa estudio de Dios, ¿sí? Y vamos a darnos cuenta que esta reprensión cae sobre nosotros. No dice, si tu hermano peca contra ti, el Espíritu Santo los va a reprender. Obviamente el Espíritu Santo lo hace, pero nos da la responsabilidad de nosotros. Ve tú y repréndele. Pero ¿por qué nosotros reprendemos? Porque hay una base teológica, hay una base en el seno divino, hay una verdad que es parte de la naturaleza divina que hace que los hijos de Dios tengamos esta responsabilidad. Como creyentes debemos ser consonantes al corazón de Dios. La confrontación personal, privada del pecado del hermano es una acción que está en sintonía con Dios. Y lo vemos acá en este pasaje. Fíjense en el versículo 14, dice: así no es la voluntad de vuestro Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeños, por tanto. O sea que debido a la razón que Dios, el Padre, no quiere que ninguno se pierda, y esa es su voluntad, eso es su corazón, debido a eso nosotros tenemos que confrontar y ir y en privado reprender al hermano que está en pecado o que ha pecado contra nosotros para restaurarlo, para que no se pierda. O sea que tenemos que estar en sintonía con la voluntad de Dios. Si nosotros no reprendemos al hermano que peca contra nosotros o que se ha desviado de la fe o de la verdad, entonces no estamos en sintonía con la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios es que nadie se pierda. Así que la orden de ir al hermano que peca contra nosotros y reprenderlo en privado está en relación a lo que Jesús acaba de enseñar, que es la voluntad de Dios, que nadie se pierda, que lo ganemos nuevamente, que pueda volver al redil, a la comunión de los hermanos, a la comunión con Dios. Entonces la relación está en que el objetivo de la reprensión es ganar al hermano y está en consonancia al corazón de Dios de que no se pierda. Pero también tenemos que estar en sintonía con la venida del Hijo, no solamente la voluntad de Dios Padre, sino con la venida del Hijo. Fíjense lo que dijo Jesús en el versículo 11, esto ya lo estudiamos, ¿no? Versículo 11, porque el Hijo del Hombre ha venido para salvar lo que se había perdido. El mandato de Dios al creyente para ir y restaurar al hermano que se está alejando, que se está desviando, está en consonancia con la venida de Jesús, que vino a este mundo para salvarme a mí, porque yo me estaba arruinando, yo me estaba perdiendo. Y entonces mi responsabilidad está en base a lo que Cristo hizo por mí, que dejó el cielo y vino a esta tierra para salvarme a mí, que yo estaba perdido. Y yo también debo ir al hermano para que él no se pierda. No estamos hablando, si es un verdadero creyente no se va a ir al infierno porque es creyente.
pero va a arruinar su vida en el pecado, y Jesús vino a salvarnos de ese pecado, a librarnos del pecado, a que no seamos destruidos por el pecado. Y entonces está en consonancia con la venida del Señor Jesucristo. Si nosotros no hacemos nuestra tarea de reprender al hermano para restaurarlo a la comunión con Dios, de alguna manera estamos haciendo que la muerte de Cristo sea parcialmente en vano. O sea, la muerte de Cristo no es en vano. Y no fue en vano. Pero cortamos, podríamos decir, todo lo que Cristo quiere hacer en la vida de sus hijos si nosotros paramos ahí y no vamos en privado para restaurar la vida de nuestros hermanos alejados. Pero también está en sintonía, esta acción de reprender al hermano y restaurar su vida espiritual está en sintonía con la convicción del Espíritu Santo. Y ahí tenemos la Trinidad, ¿no? El Padre que tiene la voluntad de que nadie se pierda, el Hijo que vino a este mundo para salvar lo que se había perdido, y el Espíritu Santo que trae convicción. Esa palabra repréndele es la misma palabra que en Juan 16:8 dice así: y cuando venga, hablando de el Espíritu Santo, y cuando venga, convencerá al mundo de justicia, de pecado, de justicia y juicio. Esa palabra convencer es la misma palabra acá que se traduce reprender. Así que estamos hablando de que cuando hablamos con un hermano y lo reprendemos, estamos trayendo de alguna clase de convencimiento. Y eso está en sintonía con lo que el Espíritu ya hace en la vida del mundo, convenciéndolos de pecado, de justicia y de juicio, para que se arrepientan y crean en el Evangelio. Entonces, cuando nosotros estamos yendo a un hermano, no somos jueces, no estamos criticándolo, no estamos tratando de arruinar su vida, estamos en sintonía con el Espíritu Santo que ya está obrando en ese corazón, trayendo convicción de pecado. El Espíritu Santo convence al mundo de pecado para que se arrepientan, y nosotros debemos convencer al hermano en pecado para que se arrepienta. Dios utiliza varios instrumentos para acompañar la convicción del Espíritu Santo, porque eso ya está dado. Yo no necesito, podríamos decir, sentirme que soy el único que convence al mundo de pecado, que yo tengo que convencer a las personas de que son pecadores, que van al infierno. El Espíritu Santo hace esa obra. Yo voy y llevo el Evangelio, y estamos en sintonía con el Espíritu Santo. Pero Dios utiliza varios instrumentos que acompañan ese convencimiento espiritual que hace el Espíritu Santo de una manera, podríamos decir, silenciosa y de una manera invisible en el corazón de personas. Muchas veces nosotros no lo vemos. Vemos a una persona endurecida por el pecado, que no le importa, indiferente, incrédula, o una persona que parece como que la tiene toda su vida arreglada, como que no le hace falta nada. ¿Y cómo lo voy a convencer que está perdido, que va al infierno y que necesita a Cristo? Cuando no vemos en realidad lo que está haciendo en el corazón de la persona el Espíritu Santo, que está trayendo convicción, y esa persona está miserable por dentro a pesar de que no lo muestra por fuera. Y el Espíritu Santo está convenciéndole de que es pecador, que va hacia el juicio, y que la única justicia que vale, la única justicia verdadera es la del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, que Él necesita apropiarse, recibir. Y entonces nosotros tenemos que ir, a pesar de la fachada del mundo, a pesar de la fachada que las personas plantean, porque sabemos que el Espíritu Santo va a hacer la obra interior.